Ayer se conoció la disolución de lo que conocíamos como AFIP para pasar a ser el ARCA. Vamos a hablar con Juan Manuel Álvarez Echagüe, él es abogado y profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario y director del Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un placer que estés con nosotros acá en la pantalla de Canal E. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer. Quiero centrarme en algo muy puntual que tiene que ver con qué pasa hoy que tenemos a la AFIP respecto a la gente que blanqueó para la compra de una propiedad y las futuras escrituras. ¿Qué modificaciones tuvo o tendrán con esta disolución de AFIP y la creación del ARCA? No, vamos a ver, cambios no hay absolutamente ningunos. De hecho, lo único que hubo hasta ahora es un anuncio. Imagino, hoy no salió todavía, pero que saldrá un decreto que convalide esta situación. Les recuerdo que la AFIP no fue creada por ley, fue creada por una serie de normativas a partir de la ley de reforma del Estado de la década del 90, que terminó con un decreto del Poder Ejecutivo y un decreto de necesidad de urgencia, que convalidó el formato y las funciones de lo que hoy conocemos como Administración Federal de Ingresos Públicos. Mirá, hace un rato revisaba un artículo que escribimos juntos con Horacio Corti en el año 98, ¿sí? En el año 98 con Horacio, que es otro profesor titular de la facultad y muy amigo mío. Ahí decíamos que la AFIP tenía un origen inconstitucional. Lo acabo de replicar en las redes porque la verdad que parece tener suma actualidad un artículo que tiene 26 años casi de antigüedad. La realidad que lo que nace mal termina mal, ¿no? Nació de una manera espuria, inconstitucional, por una serie de decretos, incluido un decreto de necesidad de urgencia, y terminó de esta manera, ¿no? O va a terminar de esta manera, borrada de un plumazo. Y esto tiene una explicación, y es que no ha sido creada por ley como debiera serlo, ¿sí? En su origen, y hoy necesitaríamos una ley para poder cambiar el organismo. Claro, pero porque eso te preguntaría, ¿no? Un cambio. Porque ¿cómo fue creado el ARCA? Entonces, si la AFIP fue creada por no un tema legislativo, no hay una ley que promueva la Administración Federal de Ingresos Públicos, sino que hay varios decretos, ¿cómo se crea el ARCA? ¿No se crea de la misma manera? ¿No está en la ley bases, en algo que trató el Congreso, que se analizó? ¿No estaríamos cayendo en el mismo problema cambiándole el nombre de esta manera y no yendo a lo que debería realmente ser por ley? Vamos a ver, en realidad, técnicamente debería haber un nuevo decreto, ¿sí? Porque aquel fue una creación por decreto, integrado con un decreto de necesidad de urgencia, el 618 del 97, pero fue un decreto del año 96. Va a haber un nuevo decreto. Todavía la AFIP sigue vivita y coleando, es decir, hasta ahora no hay cambios. Yo creo que este cambio en realidad encubre, o esta modificación que todavía no está vigente, reitero, dicen que va a haber un organismo que se llame ARCA, que va a estar dependiendo directamente del poder del Ministerio de Economía, como era antes, que va a dejar de tener autarquía, que va a haber muchos cambios, que se elimina la Dirección de Seguridad Social para pasar dentro de la Dirección General Impositiva. Bueno, eso surge del comunicado y de lo que dijo el vocero presidencial. La realidad es que todavía no hay precisiones técnicas, pero me parece que lo único que busca esto es justificar dos cosas. Primero, los cambios en las cabezas de la Dirección General Impositiva y de la Dirección General de Aduanas, ¿no? Porque la realidad es que van a echar a los dos directivos de DGI y DGA y poner nuevas personas, ¿sí? Pero por otro lado, enmarca un achicamiento del organismo. Esto, una reducción en los cargos políticos y en ciertos cargos jerárquicos. Yo lo que creo que esto puede ser puro maquillaje, ¿sí? Puro maquillaje para hacer una reducción maquillada, ¿sí? Una reducción que no sea directa de funcionarios jerarquizados, que eso la verdad que nadie podría discutirlo. Si parece bueno para el funcionamiento, menos cargos políticos, no le veo ningún inconveniente. El tema es que no pierda rigor técnico. La Administración Federal de Ingresos Públicos, con sus diferentes organismos, empleados, etcétera, ha sido un organismo que, más allá de algunas cuestiones en los últimos tiempos, es de un rigor técnico elevado, tiene funcionarios de primera categoría, formados,
con una base de datos y con unos sistemas informáticos fenomenales. Digo, no perdamos de vista que estamos perdiendo el brazo armado del Estado que le permite obtener recursos para realizar los gastos con los cuales el Estado funciona. Y esto no es menor, es el Estado en el cual nos permite vivir una sociedad medianamente civilizada, ¿no? Bueno, ahí te pregunto, Juan, porque tomo tus palabras, la recaudación es el brazo del Estado. Un Estado que no necesita estar presente o no quiere estar presente. Entonces la gran pregunta que tenemos todos es, que se la hice a alguna economista, si no vamos a perder la efectividad que pueda tener la AFIP, la eficiencia o la capacidad de recaudación, sacando el 45% de los miembros jerárquicos. Y si era necesario este cambio de denominación para poder cambiar, como decís vos, titulares de DGA y DGI, o si, como decís vos, es simplemente una pantalla para achicar fuerte a este organismo y que el arca quede de alguna mente saneado con la gente que el gobierno hoy quiere. ¿Cuál es este concurso público para que los funcionarios que trabajen para el gobierno tengan que dar examen? ¿Esto está aprobado para el arca también o fue también otra actitud de lo que la gente quiere escuchar? No quiero más ñoquis en ninguna delegación, más allá de lo que trabaja cada uno, pero bueno, eso será cuestión de la opinión pública. Mirá, en muchos de los organismos donde hubo reducciones de contratos o de empleo público, lo que ha habido no es reducción, sino reemplazos de aquellos por estos, con lo cual lo que ha habido es simplemente un cambio de figuritas en muchos casos. La reducción tal vez no haya sido la que se declamaba. Es preocupante que se quiten cargos jerárquicos o cargos políticos si esto va en contra de la efectividad de la administración tributaria, se llame como se llame, no importa la denominación, ¿sí? La realidad es que la Administración Federal de Ingresos Públicos, más allá de su nacimiento espurio, funcionaba bien porque tenía cierto tipo de autonomía, ¿sí? Cierto tipo de manejo propio respecto de lo que le pedimos al Banco Central o lo que le piden al Banco Central, era lo que tenía la Administración Tributaria en muchos casos. Entonces, este cambio para volver a ponerlo debajo del Ministerio de Economía, subyugada o subordinada al Ministerio de Economía, bueno, da que hablar, por lo menos da para pensar. Todavía las opiniones son en el aire a partir de un simple comunicado y de 2 o 3 frases que dejó inconsistentes, como siempre, el vocero presidencial. Pero más allá de eso, no tenemos precisiones. Ojalá tengamos pronto precisiones para esto. Lo importante es que para los contribuyentes no cambia nada. Todo lo que ha sido vinculado al blanqueo, todo el desastre normativo que ha sido el blanqueo en términos de ley más resolución tras resolución tras resolución que va cambiando y modificando cosas, más el ABC de preguntas y respuestas, que es una forma en la cual la administración tributaria se expresa con poca seguridad jurídica. La realidad es que todavía no tenemos demasiados conocimientos. Ahí te pregunto, ¿no? Porque hay un blanqueo, sí, y todavía no terminó la primera etapa del blanqueo y ya hay un cambio en los titulares, por lo menos de 2 de la DGI, la DGA, y además un cambio en la AFIP para pasar a ser ARCA. ¿Es un buen momento en el medio donde mucha gente confió, blanqueó, no va a tener ningún tipo de persecución por parte de la AFIP? Ahora, ¿y si tiene persecución por parte del ARCA? ¿Por qué? Vamos a ver. Puede estar escrito eso, ¿no? No es un Santiago, buen momento. No es un buen momento, definitivamente no es un buen momento. No era necesario hacerlo ahora, en medio de un proceso tan importante como es una moratoria gigante y un blanqueo gigante. A la incertidumbre que daba la normativa, ahora se suma la incertidumbre que da el organismo que debe resolver estos problemas. Porque además, fíjate, va a haber muchas cuestiones interpretativas que va a tener que resolver el organismo en primera instancia. ¿Qué organismo? Parece que el ARCA. ¿Con qué funciones y con qué alcances? Desconocidas todavía, porque no hay precisiones de qué cometidos va a tener, qué funciones va a tener, si va a tener funciones de interpretación de estos temas o no. Entonces me parece que no era un momento acertado, claro, o adecuado desde todo punto de vista. Y ahí te pregunto, Juan Manuel, ¿no es un gasto totalmente innecesario? Me imagino, página web,
formularios ya impresos, cantidad de boletas que digan AFIP, aduana. Santiago, yo creo que no viene por el gasto, viene por el recurso. ¿Y por qué te digo esto? Por el ingreso. En gasto no, porque mutará el mismo sistema que tiene hoy, la página web cambiará de denominación. Van a tener un problema porque el ARCA ya está registrado por la Agencia de Recaudación de Catamarca, así que no sé cómo le van a poner. O correrán al de GovAR a la Agencia de Recaudación de Catamarca. Pero más allá de eso, que es simbólico, creo que el tema no está ahí. El tema está en que vos sabés que hay un decreto de necesidad de urgencia de Kirchner, que luego fue complementado por una ley, que lo que determinó es que la AFIP se financia con una retención sobre el 1.9% del total de la recaudación. Yo creo que ahí se está mirando. ¿Qué va a pasar ahora? Si se achican las funciones, ¿se va a quedar con el ese 1.9? Esto es algo que ya era discutido por las provincias hace años, que de hecho dio origen a pleitos, a cuestiones judiciales. Ahora necesariamente esto lo van a tener que achicar. O el gobierno central se va a quedar con esa caja. ¿Sí? Bueno, son miles de millones de pesos. ¿Sí? Muchas dudas respecto a qué va a pasar con la coparticipación federal y muchas situaciones que también dependen del ente recaudador. Juan, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo. Juan Manuel Álvarez Echagüe, abogado y profesor titular de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Que ahora tenemos más información.